Diego Richardi está trabajando en vivo en el lugar donde están velando los restos del periodista de 64 años que falleció ayer. Diego. Germán, muy buenos días. Desde muy temprano, alrededor de las 7:15 de la mañana, se abrieron las puertas del ex diario La Prensa, actualmente la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida de Mayo al 500, y comenzó el velorio, el último adiós a Jorge Lanata. Primero fue tímidamente acercándose la gente, pero ya ahora observamos la cantidad de público que hay, que de hecho han cortado prácticamente en su totalidad Avenida de Mayo. Y mientras comenzaba este velorio, por lo menos la segunda parte, el segundo tramo del mismo, también se llevaba a cabo en medio de Avenida de Mayo una maratón y se escuchaban gritos, y esto también desconcertaba a muchos que llegaban para darle el último adiós. Aproximadamente 11:30, 12 horas, saldrá el cortejo fúnebre rumbo a un cementerio privado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Hace instantes llegó su última pareja, las hijas y algunos familiares más. Y por supuesto, aquí vemos cómo avanza el cortejo fúnebre, ya preparando absolutamente todo, ultimando detalles para que finalmente puedan retirar entonces el cajón con los restos mortales de Jorge Lanata. Van a retirarlo, Diego, al campanario Jardín de Paz que queda en Florencio Varela. ¿Se sabe si el cortejo va a parar en algún lugar en particular? Siempre lo que suelen hacer es pasar por los lugares que lo recordaron a Jorge Lanata. No está previsto eso porque es un horario acotado de atención para la cremación y en todo caso también para los velorios y el último adiós, así que por ejemplo no está previsto, salvo que cambien de planes. La idea es solamente retirarlo de aquí e ir directamente hacia Florencio Varela. Seguramente va a haber un auto principal en donde van a viajar la familia, como vos indicabas. Estaban presentes su familia, sus hijas y su esposa, Elba Marcovecchio. Exactamente, llegaron hace minutos nada más. Cuando ingresaron los familiares se pidió que se retiren o no permitieron el ingreso de aquellos que venían a despedirse de algún modo de Jorge Lanata. Durante minutos nada más ocurrió eso. También pasaron distintos colegas como Fernando Bravo, Luis Majul y otros para despedirse de algún modo, de esta manera darle el último adiós a Jorge Lanata. ¿La gente, Diego, puede ingresar al lugar o es simplemente pasar por la puerta? La gente pudo ingresar, muchos dejaron una rosa, pero no había mucho tiempo para que todos puedan quedarse. Era simplemente 1 minuto, 2 minutos, y de esa manera todos podían despedirse de Jorge Lanata. Recordemos que hace 6 meses que ya estaba internado en el hospital italiano con problemas de salud, con algunas salidas transitorias a una clínica de rehabilitación, pero con muchas complicaciones. Ya desde el viernes pasado se sabía que tenía muchas complicaciones. Hoy a la mañana vimos distintas personalidades y podemos compartir una nota en vivo que tuvimos a la mañana. Hace un ratito Diego hablaba por ejemplo, con Luis Majul, uno de los hombres que estuvo en su momento peleado con Jorge, pero después también se habían amigado. Y también Fernando Bravo, los escuchamos. Estoy muy triste, sabíamos que estaba mal, pero muchos de nosotros tardamos en caer, yo tardé en caer. Y lo queríamos mucho, ¿no? Yo sé que todo el mundo habla de Lanata como un gran profesional, un gran maestro, el tipo que tuvo 1000 vidas. Yo lo sentía y lo siento un amigo, un verdadero amigo, una persona muy tierna que en los últimos años se hizo más tierno y más querible todavía. Marcó un antes y un después y deja un precedente para el periodismo argentino. Claro. ¿Quién es el legado que deja Jorge Lanata? Muchos de nosotros estamos acá parados y ustedes están acá parados por muchísimo tiene que ver él con esto, quizá como ninguno de nosotros. Yo escribí una biografía sobre él, siempre digo que es el único que se merece, perdón por mis compañeros, a muchos los quiero mucho, el único de nuestra generación que se merecía esa biografía. Y además un tipo muy valiente, ¿no? Y muy sincero y muy verdadero, no le importaba nada, ¿Se puede decir que marcó un hito, un antes y un después, Luis? Bueno, tuve 1000 charlas para la biografía y hay...
miles de cosas que me quedaron. Una es su coraje por hacer lo que hacía, no le importaba nada. Creo que era el periodista que tenía más coraje de todos nosotros. Primero iba a pelearse él y después íbamos todos nosotros atrás. Luis, ¿se puede decir que marcó un hito, un antes y un después? Pero claro, sí. Luis, sus compañeros de antes decían que él no leía los diarios, porque No, él los hacía los diarios. Bueno, efectivamente, no. Él leía los diarios, escribía poesía, prosa poética, escribió novelas, escribió varios libros, algunos vinculados con la historia. Hizo los programas de radio más fantásticos que uno se pudiera imaginar. Yo recomiendo que aún ahora alguno tome algunas grabaciones de Hora 25 porque era un programa, debe seguir siendo un programa moderno, fantástico. Hizo Día D, PPT, un programa que le produjimos nosotros que se llamaba ¿Por qué? Un programa de investigación. Cuando nosotros abrimos un museo en la productora que yo tengo, Margen del Mundo, hicimos una encuesta, primero entre los trabajadores en actividad en el año 2014. Después una encuesta preguntando cuáles eran los mejores periodistas de los últimos 40 años. Y Jorge Lanata salió primero. Ese museo se llamó De Walsh a Lanata, en homenaje a Jorge, que fue elegido como el mejor periodista de esos últimos 40 años. ¿Qué significó Página 12 para todos nosotros? Bueno, a mí me entristeció un poco porque yo leo todos los diarios y todos los portales y yo hoy vi que Página 12 nuevamente, no lo de los laburantes, Página 12, de los directores, nuevamente mezquinos, egoístas. Bueno, terminarán siendo así, y Jorge era otra cosa. Gracias, chicos, gracias a todos. Bueno. Sí, Hugo, Estoy acá porque está llegando Fernando Bravo. Lanata ha sido un referente ineludible del periodismo en la Argentina. Nos ha enseñado a todos y creo que debemos seguir su iluminación y tratar de imitar todos los gestos que ha tenido. No solo ha contado la vida de la sociedad nuestra, sino que ha trabajado mucho, incansablemente, para mejorarla y para que tengamos una sociedad mejor. Obviamente, desde el periodismo es su tarea y Jorge la ha cumplido soberanamente. Así que hoy estamos muy dolidos, perdemos una gran figura, pero deja también un sendero que debemos continuar. ¿Qué legado? Les agradezco su herencia, me parece que su modelo de trabajo, su curiosidad, su profesionalidad, su constante lucha contra la corrupción ha generado en todos nosotros una conciencia de ese trabajo que debemos continuar. Les agradezco mucho, chicos, gracias. Muchas gracias. Y ahí vemos la gente que está esperando la salida del cortejo. Está Diego, ¿estás ahí, Diego, no? Sí, un aplauso cerrado y solamente se escucha a Jorge, vivando por supuesto este cortejo fúnebre. Ya prácticamente está todo listo, todo preparado para que avance el mismo junto con sus familiares más cercanos y ahora gritan Argentina. Señora, cuando se enteró de la muerte, buenos días, cuando se enteró de la muerte de Jorge, ¿qué sintió, qué pensó? Me puse a llorar, señor, me puse a llorar como lo estoy haciendo ahora porque un gran hombre, una mente brillante, una mente humilde, un ser humilde y un ser que destapó tantas cosas y nos abrió la cabeza a tantos argentinos. Realmente, no sé, ojalá... ¿Siguió toda su carrera? Sí, toda. ¿Lo prefería en la gráfica, en la radio o en la televisión? En todo era estupendo, en todo era genial, en todo era maravilloso ese hombre. Le agradezco a Dios que nos haya tenido alguien así, porque hizo escuela y porque estoy segura que se van a esforzar a lo loco los muchachos que quedaron. Muchos lo definían como un hombre sin miedo. Absolutamente, ponía el cuerpo a todo, señor, ponía el cuerpo a todo. Le agradezco. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas personas conteniendo el santo, algunas directamente llorando en esta despedida. Señora, buen día, disculpe la molestia. ¿Qué significó para usted Jorge Lanata? Bueno, lo que significa para toda la gente de bien, fue el único que se paró frente a la dictadura
Primero, ante las injusticias y la dictadura en la época de los desaparecidos, cuando los militares de alguna manera hacían desaparecer gente que no tenía nada que ver, se puso al frente, pero de los derechos humanos reales, no como las madres de Plaza de Mayo, que después se pervirtieron con el kirchnerismo. Y después, en la época de Cristina y del kirchnerismo, fue uno de los pocos que puso el cuerpo y nos defendió a todos los argentinos. Gracias a él. ¿Era único para usted? Para mí, uno de los pocos. Hay muchos, pero el que tuvo los huevos suficientes fue Jorge Lanata. Señora, buen día. Estamos en vivo para Crónica. ¿Cómo tomó esta noticia? Y un poco triste porque necesitamos muchos Jorge Lanata. Este país lo necesita, a pesar de que no era una persona tampoco perfecta, ¿no? 10 puntos, pero muy valiente y muy inteligente. Vino a despedirlo Ahora hoy. desde el cielo nos va a dar alguna ayudita. Gracias. Espera una señal de Jorge entonces. Como dice Milei, el loquito Milei, como lo tratan de loquito, la fuerza del cielo por ahí. Ojalá vengan muchos periodistas así. Nos hace falta. Va a quedar en la historia. Un hombre con cojones, que pocos periodistas lo tienen. Muy bien, muchas gracias. Entonando el himno, están despidiendo de esta manera a Jorge Lanata. El corte es total sobre Avenida de Mayo. Muchísima gente, muchas mujeres, ¿vieron? Sí, Muchísima gente mayor que la seguía desde hace muchos años. Sí. Y la grieta, ¿no? Instalada. Totalmente. ¿No? Hasta en el discurso de la gente que lo va... Creo que nos faltó el último tiempo Jorge Lanata, ¿no? Porque incluso se había enojado con nuestro presidente Milei cuando habló del periodismo ensobrado, ¿no? Claro. Fue muy crítico con el presidente Milei. Sí, hay 3 hitos en la carrera de Lanata indiscutibles. El primero es fundó Página 12, que tuvo su época de esplendor en los 90, ¿sí? Claramente antimenemista y antineoliberal. Después, en los 90 también pasó y creó ese fantástico programa Día D, ¿se acuerdan? Que también en América. fue muy rupturista porque estaban las letras Castelo. caídas, exactamente, con un gran equipo. Y después la última etapa, porque recordemos que Lanata estuvo varios años en el Canal 26 y luego va al grupo Clarín y ahí es otra etapa de Lanata. Quizás mucha gente agarró el último Lanata de los últimos años, del 2012-2013, hasta la época, sin ver que antes había fundado Página 12, un diario totalmente rupturista, ¿no? Y totalmente anti-establishment. Pero es lo que vos estás diciendo, creo que esto él marcaba tendencia en el periodismo rupturista, ¿no? Todo lo que hacía lo hacía con un toque de creatividad, ¿no? Hasta contarnos las noticias de una manera divertida para que la gente se enganche un domingo en un programa de política, cosa que no pasaba con 25 puntos de rating. Mira, estamos hablando. él, por ejemplo, había debutado muy chico en el periodismo a los 14 años en Radio Nacional. Su propio padre tenía que ir a firmar el contrato porque era muy chico, obviamente. Y con esos casi 50 años de periodista que llevó, y con esto que marcaba Fede, con la cantidad de hitos que ha logrado, creo que mucha gente lo recuerda, sobre todo en este último tiempo, por ser la voz que se identificó contra el kirchnerismo, ¿no? Que, bueno, denunció los casos de corrupción, que se metió en el sur, en lo que era todo... Sí, en casos que ahora parte, van a juicio oral a raíz de las investigaciones. Creo que va a ser Jorge Lanata. recordado por eso, más allá de todo lo que ha hecho en el periodismo, ¿no? Y mirá que fue mucho. Bueno, lo que quizás hizo. parte de quien tiene una inclinación política lo van a recordar por eso, pero aquellos que quizás lo recordamos desde el periodismo, desde su carrera, vamos a pensar en él desde justamente la creatividad, ¿no? Cómo nos contaba las cosas de manera diferente. Y ha pasado por todos los gobiernos, como decíamos. Y también ha sido bueno en todo lo que hizo, ¿no? Era escritor y la gente quizás no recuerda eso. Claro, escribía no solamente de política, era muy buen escritor y le gustaba, no se imaginaba la vida sin la escritura, básicamente. Bueno, y recuerdan ustedes aquel día que empezaba su programa, que empezó más tarde, no me acuerdo si era por un tema de fútbol o qué, y se quedó así, como durante 7, 8 minutos que no hacía Porque nada. le entregaban tarde, estaba Claro, enojado. y en protesta hizo eso, bueno, también generó ese tipo de controversias, ¿no? Lo que era él con la personalidad que tenía. Y también Lanata en sus múltiples facetas, porque él se consideraba también liberal de izquierda, decía. Parece contradictorio
contradictorio, pero en aquella entrevista tan conocida con Mariano Grondona, que le hace Mariano Grondona a él, él se considera liberal de izquierda. Sí, pero él dice, usted es un zurdo. Exacto, Grondona la nata, ¿no? Y él le dice que es un liberal de izquierda. Exactamente. Bueno, en el instante sale entonces el cortejo con el cuerpo de Jorge Lanata.